Una Sí, consulta no lo respecto he a los corregido todavía, seminarios. recién voy a corregir eso. ¿Sí? Respecto a los seminarios, ¿ya se pueden ir pagando? Respecto a los seminarios jóvenes, no sé, ya yo expliqué al inicio del curso de verano, ¿no? Al inicio. Sí, nos explicó, no hay duda Sí, de eso. Miren, nos hemos dirigido con la secretaria y la secretaria nos dijo de que ella nos va a pasar un número para que directamente con el número nos contactemos, ¿no? Pero hemos ya. escrito el número, pero no tenemos respuesta. Ah, pero usted tiene que ir allá a la dirección esa que les envié, que estaba en el grupo directamente. Listen, disculpe, pero los links que usted me mandó ya venían incluidos para unirse a un grupo de WhatsApp. Ya Claro, los venía cursos incluido pues en se eso. abren de Entonces lunes a no viernes. entiendo, claro, dicen, pero no entiendo por qué me piden un número a mí si los grupos ya están incluidos en el enlace que usted me mandó de los Sí, talleres. sí. A ver, le voy a explicar a todos. Los talleres que se están ofreciendo es de manera adicional para que los estudiantes puedan, si gustan, pueden asistir, si no, no. Sin embargo, se les ha mandado al grupo las invitaciones. O sea, el grupo mínimo creo que es de 20. Se llena el grupo y abren otro grupo y así sucesivamente. En esa parte yo no tengo nada que ver, es el coordinador académico de esos talleres. Ustedes tienen que hablarle a ese número de teléfono que tienen el grupo, si tiene cupo, no tiene cupo, cuándo va a abrir el cupo, cuándo inician sus clases, porque hay dos modalidades, creo que hay presencial y hay Virtual. virtual, virtual. Yo no, yo sé, prácticamente yo no me meto en esas cosas. Sí, simplemente los estudiantes que van es una forma de, digamos, de ayudarles, porque muchos de ustedes ya terminan el semestre, tienen la oportunidad de encontrarse un trabajo y no tienen un certificado, por ejemplo, ¿no? Y normalmente todos los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, su futuro trabajo son los bancos, oficiales de crédito, oficiales de riesgo crediticio, cajeros bancarios, analistas de riesgo, analista, jefe de operaciones. Entonces, el señor ese que capacita, toda su gente, todos los profesores que capacitan son trabajadores de los bancos. En realidad, lo que necesitan en los bancos les enseñan en esos cursos. Y a mí me gustó eso porque este, no hay esa oportunidad, digamos, cuando los estudiantes quieren egresa y quiere trabajar o quiere trabajar así en pleno estudio, nos piden experiencia, ¿verdad? En los bancos, en las cooperativas, no conocemos el movimiento como tal. En cambio, estos señores se han reunido, han hecho sus grupos, esos cursos, y yo considero muy bien, porque los anteriores semestres, los que han participado, claro que no van todos, ¿no? Les ha ido muy bien, más bien de los bancos nos llaman agradeciéndonos por darles esa oportunidad, ¿no? Que tengan, eso es de manera adicional, digamos, ¿no? Lo que no hace la universidad, y verdaderamente la universidad debería hacer ese tipo de cursos, pero no lo hace. Entonces, jóvenes, en el grupo de WhatsApp se les ha enviado el número de teléfono, sin embargo la dirección, y ahí si ustedes gustan van, si quieren lo hacen, si quieren no lo hacen, pero los que hagan esos cursos, jóvenes, les ayuda. Esos puntajes van adicionales en la nota final, digamos, ¿no? Les ayuda bastante, les ayuda. Entonces, pero no es obligatorio, digamos. No vayan a pensar que yo les estoy obligando, no, no, no es así, joven, no es. Depende de cada uno. Ahora, los costos, yo nunca me he metido en los costos, ¿sí? Nunca. Ni tampoco le he dicho hágale press, no, no, no. No me meto en esas cosas. Simplemente el estudiante que hizo esos cursos porque quiere salir adelante, necesita tener esas documentaciones porque son certificados que da la universidad prácticamente. Ellos hacen convenio con la universidad, no sé cómo lo harán. Entonces, me presenta su certificado y yo le pongo su puntaje, ¿no? Adicional que corresponda, ¿no? Y les ayuda, ¿para qué? Entonces, jóvenes, si gustan lo hacen, si no gustan no lo hacen, pero la próxima semana estamos terminando ya el curso de verano. Bien, vamos a empezar nuestras clases, jóvenes. Hemos hablado de los salarios y su relación con la inflación, con la curva de Phillips. Hoy vamos a hablar de las políticas monetarias, en este caso políticas económicas.
dentro de las políticas económicas están las políticas monetarias y políticas fiscales. Entonces vamos a ver ahora la importancia de las políticas, en este caso monetarias, el dinero, ¿sí? Dentro de las políticas, en este caso, dentro de las políticas económicas. Voy a compartir pantalla. Habíamos dicho entonces un incremento en la inflación supuestamente reduce el nivel de desempleo. Supuestamente reduce el nivel de desempleo. ¿Sí? Y lo que dice David Ricardo, Adán es, en este caso Keynes, con relación al desempleo es verdad. Entonces, mientras más se incremente los productos en el mercado, supuestamente las empresas van a vender muy bien, van a tener mucha ganancia. Y al tener ganancia, van a invertir más. Y si hay inversión, es porque hay consumo. Y si hay consumo, aumenta la producción. Entonces, al aumentar la producción, quiere decir que va a generar empleo. A veces se cumple o a veces no se cumple, pero sin embargo, habíamos visto también el otro enfoque. Se controla la inflación y el desempleo sube. Pero ¿para qué se controla la inflación? Justamente para buscar un equilibrio en los sueldos y salarios. Entonces, y si buscamos disminuir la inflación, posiblemente se incremente los sueldos y salarios. Cuando controlamos la inflación, dice, ¿no? No suben los precios y las empresas a ese precio fijo pueden incrementar su volumen de producción y a ese precio fijo tienen expectativa de mejorar sus utilidades. Y al mejorar sus utilidades, aumenta la inversión. Entonces, existen esas dos posibilidades, ¿no? Bien, entonces, en política económica, las principales herramientas son las políticas fiscales y las políticas monetarias. En este caso, las políticas monetarias, vamos a verlo desde el punto de vista expansivo, desde el punto de vista restrictivo. Estamos hablando, cuando hablamos de política monetaria, estamos hablando del dinero que circula dentro del mercado de bienes y servicios. Entonces, una política expansiva, dice, si se incrementa la masa monetaria, la cantidad de dinero en circulación, es porque las tasas de interés disminuyó. Y si disminuye las tasas de interés, aumenta la producción. Entonces, aquí, al aumentar más dinero, va a haber más demanda. Es decir, más consumidores. Y si aumenta la masa de consumidores, porque hay mucho dinero, las empresas están obligadas a aumentar su producción. Obligadas. Por tanto, entonces, una política expansiva se consigue estos tipos de indicadores. Al bajar las tasas de interés, aumenta la inversión. Fíjense la contradicción. Dice, sube la tasa de interés, aumenta la inversión, dice, ¿no? Ahora fíjense qué pasa. Baja la tasa de interés, aumenta la inversión. ¿Qué está pasando? Baja la tasa de interés, todo el mundo va y saca crédito de los bancos. Al sacar crédito a baja tasa de interés, aumenta la inversión, aumenta el consumo, aumenta la producción y aumenta el empleo. Al bajar las tasas de interés. ¿Sí? Pero esto es desde el punto de vista expansivo, es decir, cuando el Estado toma estas medidas expansivas. Y el anterior jueves estábamos hablando de la relación
de la inflación respecto al empleo. Y habíamos dicho que es mejor que suba la inflación porque supuestamente van a vender más caro las empresas y al vender más caro van a tener más utilidades y al tener más utilidades van a pagar sus impuestos y si pagan sus impuestos va a haber mayor inversión. Desde el punto de vista de las políticas restrictivas, eso, ¿no? Bien, pero se tiene un problema, dice. Si la calidad de dinero crece en mayor proporción que la producción de bienes y servicios, entonces, ¿qué pasa? Aumenta la oferta monetaria, aumenta el precio. Por lo tanto, entonces crece la inflación. Crece la inflación. Entonces tiene que haber un equilibrio en el mercado de bienes. ¿Por qué razón tiene que haber un equilibrio bien? Hay que controlar la masa monetaria, no tiene que haber mucho dinero en circulación, porque va a provocar una gran inflación. Entonces adoptamos políticas, en este caso restrictivas, subimos las tasas de ahorro, esta cantidad de dinero se va a ir a las cajas de ahorro y no va a haber mucha plata en el mercado y los precios se van a mantener constantes. ¿Qué estamos controlando? La inflación. Bien, ¿es posible en política monetaria las políticas contractivas? Sí, es necesario, cuando hay mucho dinero. Bien, en políticas contractivas, ¿qué hacemos? Subimos las tasas de ahorro, jóvenes. ¿Qué estamos haciendo con subir las tasas de ahorro? Todas las personas que tienen plata, cualquier cantidad, retiran del mercado y lo llevan a los bancos. Por eso aquí la flechita disminuye la oferta monetaria. Como no hay dinero para comprar esos productos, ¿qué pasa con los precios? Se reducen. Vuelve a la normalidad. No es que se reducen los precios, sino se mantienen ahí. Se mantienen los precios en el mercado. Y si se mantienen los precios en el mercado, no hay un incremento de los precios en el mercado, es porque no hay dinero en circulación. Por una parte, este tipo de políticas contractivas es buena porque al no haber mucho dinero, le estamos dando mayor valor al dinero. Vamos a comprar con poco dinero más productos, más bien. En cambio, si es al revés, hay mayor oferta monetaria y los precios suben, se deprecia el dinero. O sea, hay una deflación del dinero. En otras palabras, se dice, hay pérdida adquisitiva de la moneda. Ahorita, en este momento, aquí en Santa Cruz, hay pérdida adquisitiva de la moneda. Con más dinero compramos menos cosas. Entonces, en algún momento tendrán que dictar algunas medidas que permitan apreciar nuestra moneda, es decir, nuestro dinero. Con poco dinero compramos más cosas. Bien, entonces las políticas contractivas tienen un problema y se da de este punto de vista. Mira. Si aumenta la tasa de ahorro en el mercado financiero, disminuye la inversión. Al no haber plata, no hay consumo. Al no haber plata, los sectores productivos dejan de producir. Y si los sectores productivos dejan de producir, no hay empleo. No hay empleo. ¿Por qué razón? Porque estamos retirando del mercado financiero el dinero que está circulando y lo estamos llevando al mercado financiero a ahorrar. Entonces, fíjense las contradicciones que se dan. Por un lado es mejor, por otro lado no es mejor. Entonces, hay que tomar decisiones del punto de vista de las políticas que compensan. Subimos las tasas, desde el punto de vista contractivo, subimos las tasas de ahorro, toda la economía se paraliza. Bajamos las tasas de ahorro, toda la economía empieza a crecer. Pero ¿cuándo sucede
este tipo de políticas de incrementar el ahorro cuando no hay dinero en el Tesoro General de la Nación. No hay plata. ¿Cuándo se acaba la plata? Cuando hay un exagerado gasto en el presupuesto del gobierno. Ese exagerado gastos hace que se adopten medidas contractivas, subir las tasas de ahorro, todo el mundo vaya a ahorrar en los mercados. Y resulta que esa platita que va a la gente a ahorrar, no lo invierte el banco, no lo saca para préstamos. Eso es lo que está sucediendo aquí. Por eso no hay inversión, no hay consumo, no hay crecimiento de la producción y no genera empleo desde el punto de vista contractivo. Pero ¿qué se consigue? ¿Qué se consigue con esta medida? Disminuir los precios y controlar la inflación. Entonces, ¿qué hacían los gobiernos antes de Evo Morales? Esto hacían. Pero las tasas de ahorro no pasaban del 2%. Igual la gente ahorraba. Hoy en día hay entidades financieras que le han subido hasta el 5%, hasta el 6% en caja de ahorro. Y hay bancos que pagan porque la gente vaya a ahorrar a esa tasa de interés. En ese periodo, las tasas de interés eran muy bajas. Por eso los bancos y entidades financieras han permitido crecer su colchón financiero, su ahorro. Bien, entonces, ahora les pregunto a usted, ¿es mejor bajar las tasas de interés o es mejor subir las tasas de ahorro? ¿Qué dice usted? Sí, ¿Qué dice usted? No bajar la importa tasa que de interés. subir las tasas de interés provoca desempleo. Y si estamos buscando equilibrio en la economía, tiene que ser al revés. Políticas expansivas, bajar las tasas de interés para que la gente saque plata, ¿verdad? Pueda aumentar su producción, pueda generar empleo. Entonces, estas políticas contractivas, jóvenes, se aplican cuando hay un exceso de gastos. ¿Dónde? En el Tesoro General de la Nación. Hay un exceso de gastos. No hay plata. Y si no hay plata, recurrimos a los impuestos, a las tasas de ahorro, perdón. Fíjense, no hay exportación, el PIB. Y si no hay exportación, no hay ingresos. Este tipo de política solamente se dedica al consumismo, a disminuir los precios, fíjense, y a controlar la inflación. Baja la inflación. Mentira. Se podrá controlar, digamos, que haya un porcentaje mínimo, pero ya les he dicho a ustedes, jóvenes, que nosotros somos un país importador de tecnología. Al ser importador de tecnología, estamos importando productos caros, o sea, ya nos llega la inflación. Entonces, ya nos llega la inflación. Para controlar esta inflación tenemos que adoptar esta medida y perjudicamos a todos los sectores. Aumenta la masa de trabajadores desempleados, no hay producción, no hay consumo, no hay inversión. Toda la economía se paraliza. Quiere decir que al subir las tasas de ahorro, esa platita se lo están llevando porque no hay inversión. O lo están ahorrando, no lo están sacando del Tesoro General de la Nación, del TGN, para invertir. Todo se está acumulando en el Banco Central de Panamá. Entonces, esas dos medidas, hay que considerarlo y tomarlo como punto de referencia, como instrumento, como dice acá,
para tomar decisiones en beneficio de el incremento del empleo o en beneficio de la reducción de la inflación. Entonces, ¿qué es mejor? Políticas expansivas. Bajar las tasas de interés, ofertar más dinero, los precios suben, entonces hay inversión, y si hay inversión hay más producción, si hay más producción hay más empleo, la gente tiene más plata, consume más. Más dinero, se incrementan los precios. ¿Qué pasa con la inflación? Sigue creciendo. Sigue creciendo. Y va a seguir creciendo mientras sigamos totalmente dependientes de las importaciones. Ahorita, este momento, esto es lo que está viviendo el sistema económico boliviano, políticas expansivas, para estimular el consumo interno, para aumentar la producción, la comercialización, las relaciones comerciales, para la generación de empleo, ¿verdad? No importa, hay más dinero, pero los precios están por las nubes. Y como es un sistema de economía privada, la producción y distribución de bienes y servicios en el país, el gobierno no puede intervenir. Entonces, si los precios se están incrementando o están caros ahorita en todo el país, entonces las empresas se arriesgan y invierten más. Al arriesgarse e invertir o ampliar sus capacidades de producción, están invirtiendo más, están gastando más. Al gastar más, ¿qué están haciendo? Creando más empleo. Creando más empleo. Ojalá que el 2023 sea mucho mejor que el 2022. Y así todos los sectores de la economía crezcan. No importa que suba la inflación. Bien, eso ya habíamos hablado desde el punto de vista contractivo, ¿no? Conclusiones de las políticas monetarias. Las políticas monetarias se pueden utilizar para controlar la inflación. También se puede utilizar para generar más Producto Interno Bruto y más empleo. Habíamos visto las dos formas. No obstante, habrá que analizar los problemas que pueden generar y poner otras medidas que lo minoricen o lo eliminen a la inflación. Imposible. A no ser que el gobierno diga, señores, a partir de este momento nos vamos a convertir en un país industrial. Pero ya tienen que estar las industrias en pleno funcionamiento para poder empezar a exportar. No solamente tiene que haber las industrias en pleno funcionamiento, sino tiene que haber ya un mercado seguro. Empezar a producir otro tipo de tecnología que sea consumida en el mundo, como por ejemplo la batería de litio, como por ejemplo la electricidad proveniente de la producción de gas, y exportar en el mundo, tratar de exportar la mayor cantidad. Ahí va a disminuir la inflación. La inflación nunca desaparece, disminuye. El empleo nunca va a desaparecer, pero disminuye. Entonces, al disminuir el desempleo, hay más oportunidades laborales, la gente tiene más ingresos, consume más, gasta más, entonces están obligados a que las pequeñas y medianas empresas aumenten su capacidad de producción. Por lo tanto, entonces, las políticas monetarias, al bajar las tasas de interés, la curva de la oferta se traslada hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, si aquí estaba produciendo, va a aumentar la producción. La oferta de dinero. Si aquí era la oferta de dinero, aquí va a aumentar la oferta de dinero. Entonces se traslada hacia la derecha la oferta de dinero. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando las tasas de interés bajan. Política, entonces, expansiva. Bien. Relación entonces de las políticas monetarias y los tipos de cambio. Los tipos de cambio también generan algunos efectos en la economía. Por ejemplo, la relación principal viene por los tipos de interés. Sí, dice, el tipo de interés sube, hay entrada de capital extranjero.
Entonces, ¿qué estamos haciendo con la política restrictiva? Estamos esperando la inversión extranjera. Estamos esperando inversión extranjera. Es decir, que vengan otros inversionistas y dejen y coloquen dinero en los bancos. Y esos inversionistas para ganar más tasas de interés. Eso ocurrió antes, en la época de... Había un periodo que había mucha cantidad de dinero a extranjero en Bolivia, en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Esos capitales se llaman capitales golondrina. Si no genera mayor dinámica económica la inversión extranjera, debido a que el consumo ha disminuido, no hay producción, se van de la noche a la mañana con su capital. Se van de la noche a la mañana con su capital. Entonces, pero este tipo de medida se adopta cuando los sistemas productivos nacionales tienen solvencia, capacidad de exportación. Entonces, cuando ocurre esa situación, bienvenido la inversión extranjera, porque ya tenemos un sistema productivo que garantiza las exportaciones, generar utilidades y pagarles altas tasas de interés a estos inversionistas. ¿Sí? Pero si disminuimos las tasas de interés de ahorro en el mercado, se fugan los capitales, se van. Se van. No nos conviene invertir en Bolivia, no vamos a tener utilidad, ganancia, nos vamos, se van con sus recursos. Eso sucede en las economías abiertas como la nuestra. Pero en el caso nuestro, después que ha entrado Evo Morales, en el año 2013, la venta de gas y petróleo a nivel internacional ha generado cualquier cantidad de recursos económicos que han permitido, ¿verdad?, dinamizar la economía. O sea, no había necesidad de que entren capitales extranjeros con esa cantidad de recursos. Tal vez si esos recursos no lo hubieran derrochado en doble aguinaldo, bonos por aquí, bonos por allá, tal vez no nos hubiera afectado mucho la economía nacional con la pandemia. Hubieran habido recursos para poder invertir y exigirles al sector empresario que aumente su producción, ¿no? Bien, si estamos en un sistema de tipo de cambio flexible, ¿qué pasa? La entrada de capital aumenta cuando hay mayor oferta de dinero. Cuando el tipo de cambio es flexible, ¿qué se está pasando? Hay una apreciación de la moneda nacional y hay una depreciación de la moneda extranjera. Cuando el tipo de cambio es flexible, hay momentos que sube y hay momentos que baja. Entonces, cuando el tipo de cambio es flexible, es positivo porque hay mayor inversión. Aumenta los sistemas de producción, aumenta el empleo. Si el tipo de cambio, fíjense, si el tipo de cambio es negativo, las exportaciones disminuyen, aumenta la importación, la producción de bienes y servicios disminuye y el empleo disminuye. Por un lado. Por otro lado, si es negativo, aumenta la oferta monetaria, aumenta la producción y la inflación se incrementa. Entonces, el tipo de cambio flexible tiene dos tipos de negatividad y un tipo de positivo. Esto es desde el punto de vista privado, una economía netamente privada, una economía netamente capitalista. Entonces dejamos que el tipo de cambio esté regulado por la oferta y la demanda. ¿Ha existido eso?
ha existido en Bolivia. Cuando entró Evo Morales ya el tipo de cambio estaba fijo. Fijo. Pero cuando el tipo de cambio es fijo, se tiene que dar cuando hay mucho dinero en circulación, propio, sin capital extranjero. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está apreciando a la moneda nacional. Ahí le han agregado, por ejemplo, los impuestos a las transacciones financieras. ¿Cuál es el objetivo? Apreciar la moneda nacional. ¿Qué ha pasado? Ha aumentado la inversión, ha aumentado el PIB, ha aumentado el empleo, ha aumentado la oferta, han subido los precios y ha aumentado la inflación. Bueno, era hasta el 2018. 2019, 2020 está paralizada la economía, hemos empezado de cero. Pese a que hemos empezado de cero, hay dinero, ha sobrado el dinero, un poquito. Todas las transacciones económicas financieras es en moneda nacional. El año pasado han aumentado la inversión. Aparentemente el Banco Central de Bolivia ha informado que ha aumentado las exportaciones, se está generando empleo, hay más platita, los precios están caros en el mercado de los bienes y la inflación sigue aumentando. Sigue aumentando la inflación porque seguimos importando productos tecnológicos de afuera. ¿Cuándo va a disminuir la inflación? Cuando la materia prima principal desde el punto de vista de la tecnología produzcamos aquí en Bolivia. Entonces, la pregunta es, ¿qué efecto tiene ese movimiento de capitales sobre los tipos de cambio? Depende del sistema y el tipo de cambio de cada país. Como en Bolivia, la economía ha crecido con un tipo de cambio fijo. Como en la Argentina, al tipo de cambio fijo, la Argentina ha ido al boom. Ya tres gobiernos están cambiando en la Argentina con un tipo de cambio fijo, ¿verdad? Que no sale del subdesarrollo de la Argentina. De ser un país tan rico, de ser un país tan desarrollado, crisis económica en Argentina y no salen hasta ahora. Hay mucha industria en Argentina. Nuestros productos, por ejemplo, la piña, el banano, ¿qué más? La frutilla, lo llevan eso y le dan un valor agregado y lo exportan a otros países con valor agregado. Bueno, no hay punto de comparación con Bolivia, ¿no? Porque su economía de la Argentina es mucho más grande que Bolivia. Y además era un país industrial, sigue nomás, ¿no? Siendo un país industrial. Bien. Los tipos de cambio flexibles permiten una salida de capitales. Entonces, la demanda de dinero disminuye y el tipo de cambio se incrementa. ¿Qué sucede con esa situación? Se deprecia la moneda nacional y se aprecia la moneda extranjera. Este tipo de cambio se daba en la época de Gonzalo Sánchez Lozada. Este tipo de cambio. No había dinero y el tipo de cambio subía. Todas las transacciones económicas y financieras estaban orientadas a la economía dolarizada en el país. El que tenía dólares, bien por él, porque se volvía más rico, el tipo de cambio cada vez subía, sin ningún control. Cuando sucede esta situación, entonces la inversión disminuye, no hay producción y el desempleo aumenta. El desempleo aumenta, disminuye el empleo, no hay trabajo. Es positivo porque las exportaciones aumentan, dice. Exportamos gas, petróleo en puro oro, digo en puro dólares. ¿Y qué pasa con la masa monetaria? ¿Llega o no llega al país? Como es moneda extranjera, se queda en otros países. ¿Quiénes exportan? Los grandes empresarios. Por eso disminuye la oferta monetaria. Al disminuir la oferta monetaria, tiene que disminuir el PIB.
Aquí sube el PIB. Sube aquí el PIB porque se está exportando, ¿sí? En términos de exportación. En términos de exportación, supuestamente aquí ha aumentado la producción. Al aumentar la producción, ha aumentado el empleo. ¿Y qué pasa con la plata? ¿Por qué disminuye la plata? Porque todo lo que se está exportando, el dinero que entra, está orientado a la producción y al empleo. O sea, disminuye. Si disminuye el dinero en circulación, ¿qué pasa con los precios? Disminuye. ¿Qué pasa con la inflación? Disminuye. ¿Qué está pasando entonces aquí con la plata? Todas las utilidades y ganancias jóvenes se queda afuera del país. Se queda afuera del país. Al no haber, fíjense aquí está, al no haber plata, no hay producción. Y si no hay producto, ¿qué se va a vender? Deja la gente de producir, la inflación disminuye. Disminuye, no desaparece, disminuye. Y eso sucede en aquellos países, ¿verdad? Como Paraguay, por ejemplo, como el Perú, como el Ecuador, como Venezuela. Todas las utilidades de la inversión extranjera se quedan en otros países, no retornan. No retornan, las utilidades se quedan. Entonces, ¿qué pasa? Sus economías, su inflación es baja. Y al haber una inflación baja, no hay producción, no hay dinero. Y si no hay producción, no hay dinero. ¿Qué pasa con el empleo? No hay empleo. Pero estadísticamente llegan a demostrar que esos países están súper bien. Mentira. Esta relación no lo hemos inventado nosotros, está en los libros. Creo que más adelante está Jeffrey Schaff, un premio Nobel, y Dormo Fisher son los que explican esto. Entonces, todo va a depender, jóvenes, de cada país, la aplicación de las políticas monetarias. Entonces, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de una economía de libre mercado pura, sus políticas monetarias están orientadas a disminuir la inflación. Chile, por ejemplo. Chile es un país netamente capitalista y su economía está muy bien. Su inflación está muy baja. Pero ¿qué ha pasado con el sector público, con el sector salud y educación en Chile? Todo se paga. No hay allá nada gratis. No hay nada gratis. Sus empresas, la mayoría de sus empresas de los chilenos son empresas inglesas, empresas americanas. No quiere decir que al haber empresas hay más empleo, la producción, pero las utilidades se quedan afuera. Solamente traen el capital. Ahora, ha crecido Chile en términos de servicios de salud y educación, pero desde el punto de vista de los empresarios chilenos, de los empresarios nacionales. Es decir, tienen utilidades, tienen ganancias, invierten en ello. Además, Chile, sus costos de producción es mucho más barato. ¿Por qué? Porque su materia prima tecnológica que le llega a Chile es mucho más barata. No pagan impuestos de importación, no pagan flete y almacenamiento, por eso sus costos de producción son mucho más baratos. Y en términos de incremento de los volúmenes de producción y la exportación es sumamente alto. Entonces no hay punto de comparación entre Chile y Bolivia, por si acaso, no hay. Si estamos en un sistema de tipo de cambio fijo, como el caso boliviano, fíjense, si hay un tipo de cambio fijo y estable, como el caso boliviano, hay entrada de capital. Hay entrada de capital. Hay oferta de dinero. Pero ya Bolivia, ya vamos por casi el 2000, antecito del 2000, por el 97, más o menos empezaba el tipo de cambio fijo en Bolivia.
casi 20, 22, 23 años. Al haber una estabilidad en el tipo de cambio, entonces se dice que hay garantías para el inversionista. A ese tipo de cambio pues va a tener buenas utilidades, buenas ganancias y aumentan las reservas del Banco Central. Por lo tanto, entonces, al haber más dinero a un tipo de cambio fijo, ¿qué pasa? Desde el punto de vista negativo, hay más dinero, suben los precios, aumenta la inflación, por un lado. Al aumentar la inversión, aumenta el sistema productivo. Si aumenta el sistema productivo, se empieza a exportar más, entonces con esa plata generamos más empleo. Y ahí nos queda, ¿verdad?, platita acumulada de reserva en el Banco Central. Entonces, la medida que se ha adoptado en Bolivia, fijar los tipos de cambio fijos del dólar respecto al boliviano y garantizar una estabilidad, ha permitido que nuestro modelo crezca económicamente. Crezca económicamente. Por lo tanto, un tipo de cambio fijo, vamos a ver por el otro lado. Hay una salida de capital, disminuye la oferta de dinero por el exceso de venta de divisas. Hay que controlar la venta de divisas, no es nomás vender. ¿Qué pasa? No hay dinero, no hay producción, pero la inflación disminuye. No hay inversión, no hay incremento de la producción, el empleo disminuye. ¿Qué pasa con el Banco Central? No tiene plata. Cero plata. Cero plata. Entonces, para que no suceda esto, jóvenes, este tipo de cambio fijo, el inciso B, la salida de capital, dice salida de capital. ¿Cuándo ocurre esta situación? Cuando la economía es prácticamente, su base económica ha estado sostenida por inversionistas extranjeros. Llegan los extranjeros, llenan todos los bancos con plata porque había un incremento de la tasa de interés. Baja la tasa de interés, todo el mundo retira su capital, se van. Se van. ¿Qué ha pasado con la Argentina? Su economía de la Argentina la base era pura plata extranjera. Han creado un tipo de cambio fijo, toditos los extranjeros han sacado, los empresarios extranjeros han sacado su plata. ¿Qué ha pasado en ese periodo? Los gobiernos no ahorraban, no tenían capacidad de ahorro en su Banco Central de Bolivia, de la Argentina. Cambiaron el sistema de gobierno, todos los empresarios se fueron con su plata, con sus utilidades, no dejaron plata en la Argentina, entró en crisis profunda. Por eso, gracias a ese tipo de cambio. Entonces, los tipos de cambio fijos va a depender muchísimo, ¿verdad?, de la capacidad de ahorro que tenga ese país en el Banco Central de Bolivia. Y que su economía esté basada, ¿verdad?, en economía interna, nacionalizada. Pero si su economía es extranjera, externa, con capitales extranjeros, el tipo de cambio perjudica. Bien, entonces, en el sistema de tipo de cambio fijo, la actuación del Banco Central depende de los niveles de reserva que posee, lo que le puede obligar a devaluar su moneda nacional. No tenía Argentina su capacidad de reserva. Todita la plata se lo robaron, quedó sin nada. Por eso hasta ahorita en la Argentina no pueden salir de la crisis. No pueden salir. Y sigue el tipo de cambio uno por uno, creo. Bien. Políticas fiscales, los impuestos.
¿Cuál es el principal objetivo de la política fiscal? Suavizar las bases de los ciclos económicos, la crisis económica. Mantener un crecimiento estable. Asegurar un alto nivel de empleo. Estabilizar los precios y disminuir la inflación. Buscar una equidad a través de la redistribución de la renta. Pero eso se hace desde el punto de vista mixto, como el caso boliviano. Creo que el único modelo a nivel sudamericano que es de economía mixta, el caso boliviano, es que ha permitido una mejor redistribución de los ingresos. La brecha entre rico y pobre cada vez es menos. ¿Sí? Bien, entonces, desde el punto de vista de la política fiscal discrecional, los instrumentos son las obras públicas, programas de empleo, modificación de los tipos impositivos. Fíjense, y esto no me deja mentir, ¿por qué yo les digo que es importante pagar impuestos? Porque este tipo de política, fíjense, está orientado a construir obras públicas y a generar empleo. ¿Se pueden modificar los tipos de interés? Los tipos en este caso, de impuestos, sí. Para que la gente más pague impuestos, se puede disminuir los impuestos. ¿Sí? O se pueden crear otros tipos de impuestos. Se pueden crear sin afectar al bolsillo de los clientes, de los consumidores. Para no afectar al bolsillo de los clientes, no recurrir a los impuestos, entonces se adoptan medidas, en este caso, de relaciones comerciales. Aumentar los volúmenes de exportación. Producir más y exportar más. En este momento, por ejemplo, todos los países desarrollados, industriales, que han entrado en crisis con la pandemia, deberíamos aprovechar nosotros de aumentar los volúmenes de exportación. ¿De qué cosa? Todo lo que es productos no tradicionales, por ejemplo, todo lo que es cítrico. Hablando de café, por ejemplo, que exportamos café, arroz, algodón, cuero, ¿qué más? Madera. Todo lo que aumentar los volúmenes. Otro tipo, trigo, exportar trigo. Bueno, somos consumidores de trigo, ya no somos exportadores. Quinoa, por ejemplo. Leche, por ejemplo. Bueno, hay países que producen cualquier cantidad de leche de mejor calidad. Entonces, todo lo que nos aprovechar, venderle a los rusos, a los europeos, a los americanos, a los japoneses, bombardear con productos. Pero si acaban de dar cuenta ustedes, fíjense que nuestra capacidad productiva agrícola, por ejemplo, no abastece ni al mercado interno. Porque si abasteciera el mercado interno, nuestros productos fueran mucho más baratos. Comer una yuca es un lujo ahora. Comprar lechuga es un lujo. 2 lechugas por 10 pesos. Antes por 1 peso 10 lechugas le dan. Es un lujo. Entonces, hay una tendencia de aumentar los volúmenes de exportación. Pero nuestra cultura, en este caso agrícola, en micro y mediano empresarial, no están capacitados para poder asumir los controles o los filtros de calidad, que vamos a ver el último tema, las relaciones comerciales. Nuestra gente exportadora no está acostumbrada a pasar por los controles de calidad y una serie de controles de calidad como los ISO 12000, ISO 14000. Para exportar hay que exportar productos de calidad y además barato. ¿Sí? Entonces, los tipos de política fiscal discrecional tienen 2 enfoques, expansivo y contractivo. Cuando hablamos de expansivo, aumentan los gastos del gobierno, o dice, disminuye las transferencias, o las transferencias se incrementan. Fíjense que los municipios, por ejemplo,
La Universidad Gabriel Sena Moreno ha estado recibiendo 1.479.000 pesos bolivianos cada año. No había un movimiento económico, 2019, 2020 y 2021. El 2022 ya no va a recibir ese 1.400.000, va a recibir 1.120.000, 144. La diferencia es 370 millones. Las gobernaciones lo mismo, la alcaldía lo mismo. ¿Qué van a hacer con sus compromisos, con sus proyectos que hacían antes? Van a tener que verse afectados, disminuir todos sus programas de inversión. Ahora, para no disminuir sus presupuestos y seguir recibiendo esa misma cantidad todos los años, tienen que recurrir ¿a dónde? A las políticas fiscales. 1, 2, aumentar los volúmenes de exportación. 3, aumentar otros tipos de productos exportados. Fíjense, se estaba exportando carne de res del Beni. Entramos en crisis, se dejó de exportar. Los polleros estaban exportando a China carne de pollo y carne de res. Se paralizó. Y con la crisis que entró China también dejó de comprarnos. Nos está comprando ahorita, pero ya no con la cantidad de cupo que se tenía el compromiso de exportar. Entonces, las exportaciones están orientadas a mejorar más ingresos para aumentar los volúmenes de producción y mejorar las economías y disminuir el desempleo en cada país y no afectar al bolsillo de la población creando más impuestos. Esa es la idea. Entonces, si no queremos afectar al bolsillo de los, en este caso, de la población, entonces el gobierno tiene que crear los mecanismos y condiciones para seguir aumentando los volúmenes de exportación, creando y garantizando que aparezcan o se creen nuevos empresarios, nuevos inversionistas, nuevos productos innovadores de exportación. Fíjense, el café, jóvenes, exportamos así, en materia prima, en semilla, el café. Colombia y Panamá exportan el café ya con valor agregado. Fíjense, en las tiendas compramos nosotros café, Nescafé, por ejemplo. Es decir, la semilla de café que nosotros, el frutito de café que exportamos, lo volvemos a comprar en Nescafé. Y vienen con 3 niveles Nescafé, ¿no? Color negro, café y más rojo, doble rojo. Y más caros. ¿Se imaginan, jóvenes? ¿Se imaginan? Vendemos la frutilla así, en fruto natural y compramos jugo de frutilla enlatado y procesado de la Argentina, del Brasil que están metiendo ahorita, introduciéndonos al país. Ahora, otra situación. En los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz se cría cualquier cantidad de ganado camelio. En vez de comprar tela de otros países, debería haber industrias textileras en esos departamentos donde se pueda, con la lana de la vicuña, de la llama y de la oveja, hacer tela y exportar tela. Toda nuestra pequeña y mediana empresa que tenemos, fabricantes o elaboradores de pantalones, jeans, camisas aquí en Santa Cruz, toda esa tela viene de Corea del Norte, Corea del Sur, de la India, de Vietnam, han ido a comprar tela allá. Imagínense. Entonces, todo depende de nuestros políticos y de quién administra el Estado. No se olviden que el gobierno es un administrador del Estado. El Estado es el conjunto de las instituciones, de las personas y del espacio geográfico o territorio que se llama. Ese es el Estado.
El gobierno es el representante, ¿verdad? Y el que administra el Estado. ¿Qué administra? Recursos económicos, recursos humanos, infraestructura, medio ambiente y crea las normas y las leyes. Eso hace el gobierno. Y toma decisiones desde el punto de vista de las políticas fiscales, las políticas monetarias, que son instrumentos para buscar el equilibrio de la economía y poder generar mayor bienestar en la población. Si se aplica una política fiscal expansiva, fíjense, una política fiscal expansiva, reducir las tasas de interés, aumenta la inversión porque hay más plata. Y si aumenta la inversión, aumenta el consumo. Entonces, si aumenta la inversión, hay más gasto. ¿Por qué hay más inversión? Porque aumentó los volúmenes de exportación. Y si aumentaron los volúmenes de exportación, hay más inversión, se paga más, hay más empleo. Y si hay más empleo, la gente tiene más plata. Y si tiene más plata, consume. Y si consume, paga sus impuestos. Y si paga sus impuestos, hay más recursos. Y si hay más recursos, el Estado transfiere esos recursos. Y si sigue habiendo más plata, hay que seguir aumentando los volúmenes de exportación. Hay que aprovechar, jóvenes, en estos momentos las oportunidades que tenemos para poder exportar a los países en vía de a los países ricos. A los países ricos como Estados Unidos, los europeos, los rusos, China, por ejemplo, y Japón, compran miles y miles de productos, miles y miles de toneladas de productos, mucho más barato para ellos comprar esos productos, porque tienen cualquier cantidad de recursos. Nosotros tenemos que aprovechar eso. Bien, les voy a contar se han debido enterar. Hubo un periodo de tiempo que Evo Morales promocionó la quinoa y todas sus ventajas del consumo de quinoa. Logró abrir un espacio en el mercado europeo y en Estados Unidos para poder exportar la quinoa. Ese año le fue muy bien. El próximo año, mal. El tercer año, ya ni siquiera participamos de las exportaciones de quinoa. ¿Quién se adjudicó? ¿Quién cubrió ese espacio de exportación de quinoa? El mercado peruano y el mercado ecuatoriano. ¿Cuál era la razón? Bien, esos países viven en la orilla del mar. Los costos de exportación mucho más baratos. E incluso los espacios de terreno para producir más quinoa se ampliaron. Por lo tanto, le quitaron el cupo de exportación de quinoa a los bolivianos. Los bolivianos, en esos departamentos, no hay espacio territorial para aumentar la capacidad de producción. Y no les gustó el control de calidad que se hace un producto para exportar. Y además se tenía que pagar, Chile le subió los impuestos y Perú le subió los impuestos a la exportación de quinoa. Entonces ya nos volvimos un país incompetitivo, no podíamos competir frente a Ecuador y al Perú en términos de exportación de quinoa. Y hoy en día, si exportamos unas 500.000 toneladas, es harto. Por últimamente, no tenemos esa cultura del control de calidad de la exportación de quinoa. ¿Sí? Y listo, no fue más. Políticas contractivas. Las políticas contractivas es cuando suben los impuestos. ¿Qué pasa? Suben los impuestos, la gente deja de invertir. Y si deja de invertir, disminuyen los gastos. Como no hay plata para aumentar los volúmenes de producción, disminuye la producción, las exportaciones. Y si no hay plata para invertir, quiere decir que la gente no está consumiendo. Y si no está consumiendo, no está pagando sus impuestos. Si no está pagando sus impuestos, no hay plata para invertir. Y si no hay plata para invertir, el empleo disminuye.
No quiere decir, jóvenes, que al subir los impuestos, el Estado va a recaudar más plata y va a invertir. Mentira. Recauda la plata de los impuestos, pero va a ser para cubrir los gastos del gobierno. Y lo poco que recauda no alcanza para aumentar la inversión, por eso los gastos se reducen. No hay plata para aumentar la producción. Porque aquí el Producto Interno Bruto significa la producción de ese año de todos los sectores, pero monetizado. Si aquí no hay inversión, todos los sectores no están produciendo. Están produciendo solo para el consumo local. Y si es para el consumo local, no está generando empleo. No está generando empleo. Bien, entonces, ¿cuándo este señor adopta estas medidas? Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las economías quedaron destrozadas y se recurrió a la población a que paguen sus impuestos. Pero fue un tiempito, no fue un buen tiempo. De ahí es la idea keynesiana, de fortalecer las economías con las políticas fiscales y adoptar medidas expansivas. Vamos a cobrar este año impuestos, el próximo año vamos a estabilizar los impuestos. ¿Para qué? Para expandir la economía, para adoptar medidas expansivas. Y este señor, por eso el modelo keynesiano en Estados Unidos, en Europa, ha funcionado a la perfección, son países súper ricos. Hay que invertir y hay que ahorrar, y hay que equilibrar los gastos. Hay que buscar el equilibrio. Una vez que busquemos el equilibrio, recién podemos nosotros, ¿verdad?, disponer de los recursos, pero desde el punto de vista de las políticas contractivas, de las políticas expansivas. Quien me entienda, quien me comprenda, lo aplique en eso, van a ser países súper desarrollados. Bien, el problema, si la economía crece, pero se empieza a generar inflación, en ese caso, una política contractiva podría ser la solución. Se contrae la demanda y bajan los precios. Por otro lado, las medidas, dice, que se proponen desde el punto de vista fiscal pueden tardar en tener efecto y el ciclo de la economía haya cambiado. Es verdad. Si nosotros creamos impuestos, la gente no paga impuestos el otro día. La gente paga sus impuestos, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años. Y si no pagan impuestos y hay multas, ¿qué esperan? El perdonazo. Es lenta la recuperación de la economía cuando se adoptan tipos de políticas fiscales expansivas. Es muy lento. Donde las políticas expansivas son rápidas, cuando exportamos productos, ¿no? Y cobramos los impuestos por exportación e importación. En el área comercial, por ejemplo. Ahí funciona bien. Bien. Estabilizadores automáticos. ¿Qué significa eso? Que se controla de por sí mismo. Los estabilizadores automáticos no son medidas propiamente dichas, sino consecuencias de los ciclos económicos, que suavizan las fases de los ciclos económicos. No se olviden que en las economías crecen, llegan a su momento de auge, decrecen y entran en crisis. Es un ciclo que va, sube y va, sube y va. Por eso ciclos, por así. Entonces, estos estabilizadores automáticos funcionan desde el punto de vista en las políticas expansivas, fíjense, aumentando las transferencias para gastar más. ¿Qué hace el gobierno ahorita? Transfiere plata para la gobernación, para la alcaldía, para la universidad, para gastar más. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace en este caso el rector?
paga sueldo, paga servicios de luz, agua, todo el servicio básico, e invierte, digamos, en algunas infraestructuras. Listo. Cuando aumentan, ¿y qué pasa? Fíjense, aumenta la transferencia, disminuyen los gastos. Y si disminuyen los gastos, automáticamente disminuye la transferencia. Y si no hay plata, se deja de consumir. Y si se deja de consumir, no hay inversión. Y si no hay inversión, el PIB disminuye. Cuando los estabilizadores automáticos son expansivos. O cuando se suavizan la fase de los ciclos. En cambio, en recesión económica, la recesión económica significa una economía lenta que va produciendo bienes y servicios de manera muy lenta. No significa estancamiento, sino se paraliza la economía, pero leve, no muy fuerte. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no hay plata para transferir, hay un exceso de gasto, hay un exceso de transferencia de los recursos. Si hay un exceso de transferencia de los recursos, quiere decir que hay mayor consumo. Si hay mayor consumo, hay mayor inversión. Si hay mayor inversión, entonces hay mayor capacidad de producción y venta. Entonces, hay que orientar que los recursos que se transfieran tienen que estar orientados a aumentar los gastos. Entonces, por eso, fíjense, la gobernación y la alcaldía, yo no escucho en todo el país que generan empleo. Todos los años lo mismo y lo mismo y lo mismo. E incluso para no generar empleo, ¿qué hacen la plata? ¿Qué hacen la plata? Aparece como ítem fantasma, ¿no? Millones y millones de dólares. Generar empleo significa crear nuevas fuentes de trabajo, nuevos espacios de trabajo. ¿Y hay plata para pagar eso? Hay, porque se les transfiere recursos a la alcaldía, a la gobernación. El Estado transfiere. Las alcaldías generan recursos de cobro de los impuestos, cobro de patentes. Cualquier cantidad de recursos generan. Entonces debe crecer la masa de circulación de dinero en términos de oferta de más empleo. Mentira, cada cambio de autoridades, masacre blanca en términos de despido de gente. ¿Por qué? Porque nuestros gobiernos locales no tienen capacidad de generación de empleo. Y si lo tienen, no quieren generar empleo. Porque generar empleo significa disminuir la tasa de desempleo, crear más fuentes de empleo. Y crear más fuentes de empleo es aumentar los gastos. Aumentar gastos, y eso de por vida. ¿Cuántos años una persona puede trabajar? 30 años, hay que garantizar a esa persona 30 años de servicio. Multipliquemos, por ejemplo, por año que ganen 30, a ver, que ganen 4.000, en un año son 45.000 por 12 meses, por 30 años. ¿Cuánto cada persona tiene que, a ver, sáquenlo, mientras descansamos un ratito? Solamente una persona. 4.500 que gane. Por 12 meses son 54.000 en un año. Por 30 años mínimo que trabaja esa persona, por cada persona tiene que tener un presupuesto de 1.620.000. Multipliquemos por 3.000 empleos nuevos. Son, a ver, 4.860.000. 4.860 millones. 3.000 empleos durante 30 años. Esa plata tiene que estar presupuestada. Eso significa garantizar el empleo para una persona a 30 años, multiplicado por 3.000 empleos nuevos que crean,
No hay eso, ¿no? No hay. Entonces, ¿y los recursos que reciben? ¿Dónde se van? Ni la gobernación, ni la alcaldía, ni la universidad creen eso. Más bien la universidad restringe el ingreso, restringe la planta administrativa, pero la población estudiantil cada vez crece. Si crece la población estudiantil, tiene que crecer la planta administrativa y tiene que crecer la oferta de materia y tiene que crecer también la planta docente. Los gastos van aumentando. Pero en la medida que van aumentando los gastos, pero también tienen que ir generando ellos recursos. Por eso les decía yo, la ley de autonomía les obliga a que generen sus propios recursos, que sean sostenibles. Para no verse afectados con su presupuesto. Por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, se ha dejado de exportar gas, petróleo, muy poco se exporta, por lo tanto los ingresos han disminuido. Y al disminuir los ingresos, lamentablemente la alcaldía, la gobernación y la universidad tienen que aceptar la disminución de su presupuesto, lo cual no quieren aceptar. Claro, porque ya hay compromisos, ¿no? Bien, joven, entonces. En el primer caso, reduce el crecimiento de la economía. En el segundo caso, mejora el déficit público. Entonces, en el segundo caso, frena la recesión, pero empeora el déficit público, en el segundo caso. El déficit público significa mayor gasto que los ingresos. Mayor gasto que los ingresos. Aquí fíjense, en recesión no hay plata para transferir, pero aumentan los gastos. Se sigue pagando sueldo y salario, por ejemplo, aquí, al sector salud y educación. E incluso se sigue pagando los sueldos. A la Fuerza Armada no pueden decirle hoy día no te pago porque estamos en crisis. ¡Ja! A ver, díganle a la Fuerza Armada, a las policías. No pueden decir, entonces los gastos siguen aumentando. Las transferencias siguen aumentando. Pero esos gastos, esas transferencias, tienen que estar orientados a aumentar el consumo. Aumenta el consumo, la gente paga más impuestos. Y si paga más impuestos, los volúmenes de producción aumentan y se vuelve a exportar. Pero eso sucede en una recesión. En una economía que ha entrado en crisis y se está recuperando. Bien, entonces, en el segundo caso, dice, frena la recesión, pero empeora el déficit público. ¿Por qué? Porque estamos sacrificando, estamos transfiriendo más plata. Ahora, ¿de dónde nace esa diferencia para que aumente el gasto aquí? Recurrimos a los préstamos extranjeros. Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Cámara Andina de Fomento, la famosa CAF, Banco Mundial. Esos son los financiadores de la deuda de los países, para salir de la crisis y recuperar los gastos. Entonces, las políticas de rentas. No se olviden que en economía renta significa ingresos. Muy apropiada cuando se da la inflación de costos. Y nosotros tenemos como país inflación de los costos. ¿Por qué? Porque al traer una maquinaria de otros países estamos pagando impuestos de importación, estamos pagando costos de transporte, ya la inflación crece. Entonces, consiste en la moderación salarial aquí. Hay que controlar salarios. Si hay costos de inflación, hay que controlar los sueldos y salarios. No generar más gasto. De esta manera se consigue que los costos del factor productivo trabajo no suban y permitan disminuir la inflación. A ver, ahorita, que los salarios mínimos nacionales 2.200, todos los productos han subido de precio. ¿Por qué? Porque quieren recuperar los costos de producción. Solamente al subir los sueldos y salarios, sube todos los costos de producción. Entonces, no hay que subir los salarios
¿Para qué? Para que no suban los costos de producción. Y si no suben los costos de producción, la inflación disminuye. Es impopular, es impopular. ¿Cómo es posible que no subamos el sueldo y salario de las personas si el consumo ha aumentado? Los precios han aumentado. Entonces, ¿qué estamos controlando al no subir los salarios? Estamos controlando, uno, que los costos de producción no suban, dos, y que el consumo no se incremente, no hay un exceso de consumo. Por lo tanto, entonces, esa medida disminuye la masa monetaria, disminuye el consumo y disminuye el precio. Desde el punto de vista de la moderación salarial, disminuye la oferta monetaria, menos plata en el mercado, y si hay menos plata en el mercado, menos consumo. Si hay menos consumo, no hay plata para comprar, los precios van regulándose, disminuye la inflación. ¿Puede frenar una espiral del salario de los precios? Sí, puede frenar. Pero el impacto no es muy significativo. Frena, pero el impacto no es muy significativo. ¿La caída del consumo puede frenar la inflación? Sí. No hay plata para comprar, ¿qué tienen que hacer la empresa? La empresa para vender, bajar de precio. Han habido, yo no conozco, yo no tengo uso de razón, por ejemplo, que los precios hubieran bajado. Desde que tengo uso de razón, la tendencia a los precios siempre ha sido incremental. Siempre. Sube el sueldo, hay un incremento salarial, todo sube. Hay un efecto dominó, automáticamente. Antes igual, subía el tipo de cambio, todos los precios se incrementaban, había un efecto dominó. Entonces, por eso el ministro de Economía cada año trata de incrementar lo mínimo al salario, que no afecte a los precios. Pero la gente está acostumbrada, si el salario aumentó 0,5 centavos, ellos le aumentan 1 peso. Listo. Bien. Políticas comerciales. Las políticas comerciales siempre deben estar orientadas a generar una barrera, disminuir la importación, pero aumentar la exportación. En Bolivia, por ejemplo, en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, se creó premio para los que exportaban. No se les cobraba impuestos por el volumen de exportación y recibían un bono a todos los empresarios que exportaban. ¿Qué estábamos haciendo? Fomentando, motivando, generando mayor interés para la exportación. Es bueno exportar, jóvenes, cualquier producto. Mucho mejor si exportamos productos con valor agregado. Las utilidades son mucho mejor. Mucho mejor. Se ha demostrado científicamente. Cuando exportamos más, nos entra dinero. Entonces, y cuando nos entra dinero, existe una devaluación de la moneda nacional. No. Cuando exportamos, existe una apreciación a la moneda nacional. Si importamos más que a la exportación, a ver, nos entra maquinaria y los precios de esa maquinaria son más caros. Aumenta la devaluación nacional. Entonces, en los países desarrollados hay dos tipos de políticas. Políticas regionales, políticas urbanas y políticas industriales. Por ejemplo, Santa Cruz es uno de los mejores departamentos de Santa Cruz en términos de desarrollo productivo y comercial. Ahora, las zonas urbanas como las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz son las ciudades más actividades comerciales. Ahora, se han tratado de crear parques industriales en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz. Creo el único parque industrial que se ha desarrollado con mayor fuerza es el de Santa Cruz por las condiciones climatológicas, comerciales, qué sé yo.
pero hay que dar prioridad a las políticas urbanas. ¿Dónde están pues la gente más concentrada? En la ciudad. ¿Dónde están las industrias? En la ciudad. ¿Dónde están los departamentos que mayor condiciones comerciales dan? Si estuviera Santa Cruz en la orilla del mar, mucho mejor. Si estuviera La Paz en la orilla del mar, mucho mejor. Si estuviera Cochabamba en la orilla del mar, mucho mejor. Los costos, entonces, fueran mucho más baratos. Pero lamentablemente ninguna de las tres ciudades estamos en la orilla del mar. Los costos de producción van a ser carísimos en las tres ciudades. Entonces, las políticas comerciales están orientadas a generar subvenciones y desgravaciones fiscales al área deprimida, al sector más deprimido. Generar subvenciones al empleo o reducciones a las cajas de salud de las empresas en diferentes zonas. Generar subvenciones al capital. Por ejemplo, en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, incluso en la época de Evo Morales, igual se le ha dado recursos económicos para los productores de soya en Santa Cruz, productores de caña, no sé qué. Crédito. Hablan con los bancos y le dan crédito. Eso se llama aumentar su capital. Subvención significa, por ejemplo, para el sector agrícola, los transportes, el gobierno subvenciona la gasolina y el diésel. Compra la gasolina, compra el diésel de la Argentina. ¿Para qué? Para que el sector transportista se beneficie a más barato, digamos. Subvención al empleo. Bueno, en otros países a la gente desempleada le pagan. Aquí no. Le pagan un mínimo. Pero son esos países donde tienen cualquier cantidad de plata, pues, donde les sobra la plata. Subvencionan a esas personas desempleadas con un salario mínimo hasta que encuentre trabajo. Igual, hay empresas, por ejemplo, a yacimiento, el Estado Nacional ha subvencionado, ha aumentado más plata para que hagan proyectos de exploración y perforación de pozos. Restricción a la expansión de empresas en áreas prósperas. Aquí en Bolivia, muy pocos casos se escuchan que hay restricción a aquellas empresas mineras donde están provocando, por ejemplo, donde van a generar mayor impacto ambiental, no lo dejan funcionar esa empresa. E incluso con el caso, por ejemplo, del Mutum, el problema no era político. ¿Por qué no funcionaba el Mutum? ¿Por qué no establecieron su industria en Mutum? Porque en el Brasil hay una industria. En Uruguay había sabido haber otra industria. Por lo tanto, al haber una industria en el Mutum, se convertía en una gran competencia para esos productos brasileños y uruguayos. Por eso no lo dejaron Evo Morales colocar esa industria ya, aunque dice que ahorita ya está funcionando, pero a media, digamos. Las medidas desde el punto de vista comercial están destinadas a potenciar la demanda, producir productos que aumenten la demanda de todos los países alrededor, que nos consuman más. Por ejemplo, Europa son países altamente consumidores de café. ¿Por qué no exportamos café? Tenemos una zona altamente productiva de café, todo el norte de La Paz, por ejemplo, y el Beni y Pando, alguna zona. Cualquier cantidad se produce. Aprovechar eso, sin perjudicar el medio ambiente, obviamente, ¿no? Las medidas comerciales están orientadas, las políticas comerciales están orientadas a las medidas de oferta e incentivo a la inversión. Entra más plata, y al entrar más plata, podemos, ¿verdad?, bajar las tasas de interés para que los nuevos inversionistas, jóvenes y señoritas inversionistas, puedan abrir sus nuevas empresas, aumentar su volumen de producción y buscar los canales de comercialización y empezar a exportar productos. Bueno, existe pues, ¿no?, en Bolivia las condiciones para aumentar la exportación, pero hay una forma de que nos obstaculiza la no exportación, el tema de transporte. Estamos exportando soya, estamos exportando azúcar, estamos exportando otro tipo de productos. En La Paz le tiran un mes de paro.
En Cochabamba, bloqueo. ¿Qué más? En la frontera, otro mes de bloqueo. Tenemos que, los empresarios necesitan ese producto a tiempo, a un precio justo. Y si hay bloqueos en el camino, ese producto se echa a perder, llega a destiempo el producto al mar para poder exportar en los barcos. Ese empresario queda mal con sus empresas japonesas, chinas, americanas. Entonces no estoy loco para comprarle a los bolivianos. Son muy problemáticos. Sus costos de producción son de transporte muy elevados, por lo tanto sus productos son totalmente incompetitivos. Entonces vámonos al Perú, vámonos a Ecuador, vámonos a Colombia, que está en la orilla del mar, que ellos producen el mismo producto y más barato todavía. Ya tienen sus ventajas, pues, ¿no? Ese es el problema boliviano. Política de fomento a la competencia. Privatización de las empresas públicas. ¿Por qué se debe privatizar las empresas públicas? Por el tema de gasto. Las empresas públicas deben generar mayor eficiencia administrativa. En Bolivia no conocen nuestras instituciones públicas qué es eficiencia administrativa. Si lo conocen, no lo aplican. Eficiencia administrativa significa gastar lo mínimo y brindar mejores servicios, salud, educación. Pero desde el punto de vista de la eficiencia administrativa. Controlar los gastos simplemente. Entonces, para que no haya un exagerado gasto, entonces hay que privatizarlo, caramba. No están generando utilidades. Entonces, si lo privatizamos, existen dos situaciones. Ustedes saben muy bien que las empresas privadas, ya sea en Bolivia, administran sus recursos de manera eficiente. ¿Y qué buscan las empresas privadas? Utilidad, ganancia. Pero si lo privatizamos y los inversionistas son extranjeros, perdemos. ¿Por qué perdemos? Porque todas las utilidades se lo llevan. No hay inversión. Otra de las políticas de fomento de la competencia, desregulación o reducción del intervencionismo. Las líneas de aérea, por ejemplo. No debe haber, en este caso, no debe haber control del gobierno. Los pasajes de los servicios de los aviones, por ejemplo, deben dejar que se regule por la propia oferta y demanda de transporte aéreo. El gobierno en Bolivia ha creado su propia flota de aviones. Bueno, que siempre han tenido, digamos, ¿no? Pero ahora siempre se ha visto con mayor fuerza. El libre comercio, eso existe. Libre comercio y libertad de movimiento de capitales, existe en Bolivia eso. Existe. Cualquier empresario de cualquier parte del mundo puede venir a invertir a Bolivia sin ningún compromiso. Y además trasladarse de un departamento a otro sin ninguna restricción. Existe, está bien funcionando eso en esa parte en Bolivia. Entonces los inversionistas pueden venir a invertir, pueden trasladar su inversión a un departamento, otro donde tengan mayor ganancia, y nadie, o sea, el gobierno no puede intervenir, no puede. Más bien tiene que incentivar eso. Medidas de lucha contra el paro. Bueno, existen dos medidas, ¿no? Medidas que incentivan a la inversión y medidas sobre el mercado de trabajo. ¿Cuáles son esas medidas para incentivar la inversión, por ejemplo? Subvenciones a los capitales de las empresas públicas. Pero no deben haber empresas públicas, deben haber empresas privadas, igual, pero hay que subvencionar, por ejemplo, el transporte, la gasolina, el diésel. Apoyo financiero con tasas de interés bajas. Reducción de los tipos de interés correctos, está muy bien. Los sueldos o sea, los pagos de sueldo debe estar en función a la productividad de cada trabajador. Y aquí el sector industrial paga de acuerdo a los rendimientos del trabajador. Trabaja más, paga más. Reducción en impuestos sobre las sociedades. Sí. No, en Bolivia son los impuestos los más baratos que existen. Sino crear otros tipos de impuestos, otros sectores. Por ejemplo, ahorita
Hay cualquier cantidad de cerveza que ha llegado de todas partes y de toda marca, barata en el mercado. ¿Cómo entra? Por contrabando. Espuma de todo tipo en el mercado cruceño para carnaval. ¿Cómo ha llegado tanta espuma? Barata. ¿Por qué? Porque entra por eso. En Bolivia hay un descontrol total en términos de productos de importación, contrabando. Por últimamente, ya existen organizaciones, ¿verdad? Grandísimas, bien armadas en Bolivia, ¿verdad? Que controlan, le hacen frente, en este caso a las Fuerzas Armadas, los que controlan el producto de contrabando. Medidas sobre el mercado de trabajo, sistema de jubilación anticipada. Eso se está creando en Bolivia. En Bolivia ese es el problema. La gente no quiere jubilarse. ¿Por qué no quiere jubilarse? Porque la devolución de sus aportes es muy poco con respecto a la cantidad de dinero que ganan en su sueldo. Pero aquí en Bolivia nunca nos orientan a decir, bueno, señor, usted gana 20.000 bolivianos, de los 20.000 bolivianos, 6.000 bolivianos gasta al mes, lo demás ahorre, ahorre, para cuando usted sea mayor de edad, ese ahorro le permita sobrevivir. No hacen en Bolivia eso, lo que hacemos somos muy pocos. Por eso, cuando nos toca de jubilarnos, nuestros aportes lo que sobra nos lo dividen los años, nos calculan los años que vamos a vivir y nuestros aportes es poquito. Nadie quiere jubilarse por eso. Incluso hay una ley, llega a los 60, las mujeres a los 55 años y los hombres a los 58. Tienen que jubilarse obligatorio, quieran o no quieran. Nadie quiere jubilarse en Bolivia. En otros países sí lo hacen porque hay nuevos profesionales que están necesitando trabajo. Nueva juventud que está necesitando trabajo. Y por lo tanto tienen que jubilarse, sí o sí, quieran o no quieran. Limitación de las horas extraordinarias. Los empresarios, por ejemplo, ya no quieren pagar horas extras. Porque al pagar más horas extras, significa que ellos se reducen sus utilidades. Pero en otros países desarrollados pagan cargo, o sea, horas extraordinarias pagan, adicional de su jornada laboral. En otros países ha habido reducción de la jornada laboral. 6 horas de trabajo en la jornada laboral. Incluso hacen turnos, ¿sí? 2 turnos, 3 turnos. ¿Qué están haciendo? Creando más empleo. Pero esas industrias no se paran ni un segundo. Esas industrias no se paran ni un segundo. Fábrica de movilidades, fábrica de aviones, fábrica de celulares, por ejemplo. Fábrica de telas, por ejemplo. En Bolivia, la jornada laboral es 8 horas. Ni siquiera van a trabajar, lleno de excusas, que mi esposa, que mi hijo, que mi papá, que mi mamá, que el COVID. Por Dios santo, Dios mío. Trabajan 10 días al mes y ya están preguntando cuándo van a pagar el sueldo. El sistema público en Bolivia es una desgracia. En las empresas privadas, ya les dije el otro día que hay edades que miden en Estados Unidos, cuáles son las edades que generan mayor rendimiento empresarial, mayor utilidad empresarial. Que por último, que es su pariente el que lo hizo entrar a trabajar, que si quiere trabajar, que si quiere no trabaja. Es una desgracia. El gobierno, el rector, el gobernador, la alcaldía, el alcalde gastan plata en personas que no generan ningún tipo de beneficio a esa institución. Perjudican, generan más gasto. Y esa es nuestra idiosincrasia del boliviano. Ganar sin trabajar. Y si nos dan un poquito de oportunidades de que podamos ser jefes, a robar directamente. Así es nuestra cultura. Por últimamente, si nos dan una opción de sacar algún terminamos robando. Por ejemplo, los hospitales. Yo he trabajado hartos años en un hospital. Vi cómo fregaban, por ejemplo, las aspiradoras, las cunas de los bebés,
La persona que limpiaba iba y lo retiraba el enchufe cuando ella quería. Quemaba todito eso. Señora, ¿por qué eso? ¿Qué te importa a vos? ¿Es tuyo? El chofer de la ambulancia le dan una ambulancia nuevita, bien equipada. En un mes no tiene rueda esa ambulancia. Esa es nuestra idiosincrasia. En la universidad, las chapas de las puertas nuevitas, los baños de primera, con todo, un mes. Van al otro mes, todo roto, sin chapa, nada nuevo. Ni qué decir, peor en las escuelas. Peor en las escuelas, jóvenes. Estamos hablando de esto, de las limitaciones ahora de trabajo, de reducción de la jornada laboral. Ahora, medidas de contratación. Exactamente. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, y lo dice la teoría de la producción, que para que haya mayor rendimiento productivo, que la producción sea de calidad, el personal tiene que estar altamente motivado. Hay que pagarle bonificación, hay que pagarle quinquenio, hay que capacitarlo, mandarlo a otros cursos de capacitación. Eso hacen los bancos, por ejemplo. Todos los egresados de ciencias económicas no pueden entrar a cualquier banco. ¿Por qué? Porque la formación académica no cubre las expectativas de los bancos. ¿Y qué hacen los bancos? Los capacitan durante 2 semanas o un mes. Primero los capacitan, después los contratan. Entonces, los profesionales ahora en los ámbitos, en todas las instituciones, ya sean públicas o privadas, tienen que estar altamente motivados. Pero aquellas personas que realmente se merecen contratarlo y que permitan generar mayor utilidad de esa empresa, no pérdida, no fracaso. Los programas de formación profesional deben ser los cursos a nivel internacional. Las capacitaciones. Yacimiento, por ejemplo, a sus profesionales los manda a capacitarse de acuerdo a la necesidad que necesita esa empresa fuera del país, Estados Unidos, van a los países petroleros de Arabia Saudita, a Europa, un mes, unos 2 meses, 3 meses y vuelven. Y sus rendimientos son mucho mejores. Entonces, el sistema nacional, en este término de trabajo en nuestras instituciones, es la peor desgracia. Es la peor desgracia. Ok, jóvenes, con eso hemos terminado, ¿verdad? De las políticas económicas, ¿verdad? De las políticas fiscales y de los instrumentos de política fiscal y monetaria que contribuyen a mejorar todos los indicadores desde el punto de vista de que mejore la economía a mediano y largo plazo. El resultado de estas políticas bien aplicadas mejoran las condiciones de vida de las personas. Ya sea un gobierno de izquierda o de derecha, hace lo mismo. Controla, administra y busca el bienestar de su población. Bien, jóvenes, aquí quedamos entonces. Esto es de las políticas fiscales, ¿no? Nos toca la unidad número 7, próximo mañana, ciclos económicos. Y podemos dar ya el miércoles el segundo examen parcial. Miércoles segundo parcial y volviendo de carnaval, el próximo miércoles examen final y jueves entregamos nota. Lunes estamos inscribiéndonos ya para el segundo semestre. ¿Alguna pregunta, joven? Próximo lunes, ¿no? El lunes 8 o 7 de marzo estamos inscribiéndonos para el segundo semestre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Gracias, jóvenes. Continuamos mañana. Hasta luego. Es que no hay preguntas. Hasta luego, Licen.